Damos inicio a la edición de esta semana de su programa Síntesis. En el día de hoy contamos con el honor de tener con nosotros al doctor Olivo Rodríguez Huertas. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Michelle. Un gusto siempre estar en Síntesis. Bien, doctor, vamos a hablar de justicia. Yo creo que nunca habíamos tenido todos los días muchos casos en la justicia y tantos temas que están vinculados a no solo los casos, sino al sistema como nos ha ido cambiando. Tenemos nuevo código penal, se modificó o se adecuó el tema del código procesal penal, tenemos un nuevo parámetro en el Ministerio con el Ministerio de Justicia que se ha creado y una procuraduría con unos niveles de independencia superiores a lo que teníamos antes. Yo quiero iniciar por ahí. Todo esto al mismo tiempo, doctor, ¿no es demasiado? No, para nada. Yo creo que la dinámica en que se desenvuelve el sector justicia, por su propia naturaleza, es una actividad continua, una actividad permanente, una actividad que debe ser totalmente ininterrumpida. En consecuencia, lo que hoy día realmente se manifiesta son casos de mayor relevancia, es decir, los casos normales, los casos ordinarios, que son la inmensa mayoría de las situaciones que se debaten, sobre todo en el ámbito penal, en la justicia, no son esto que estamos viendo en los últimos tiempos, donde se ha agregado una materia que era, y hay que decirlo, fue una tarea en la que habíamos sacado mala nota históricamente de que hechos presuntos de corrupción en el ámbito de la administración del Estado, bueno, pues normalmente no se veía con esa frecuencia, ¿no?, la posibilidad de ejercicio de acciones penales contra personas relevantes, en este caso del mundo político y del mundo incluso militar. La última gran embestida, un poco parecida a esta dinámica que, como tú señalas, se da hoy día, tenemos que remontarnos a la década de los 80, finales de la década de los 80, muy principios de la década de los 90, en aquellos casos famosos en la que hubo persecuciones judiciales, incluyendo a un expresidente de la República, como fue el caso del expresidente Salvador Jorge Blanco, en el que una gran parte de su alto mando militar también estuvo siendo objeto de investigación y numerosos funcionarios de su administración. El caso de Partenio Ortiz, el caso de Hugo Bueno Pascal con Dominicana de Aviación, las empresas de Corde, los casos en torno a supuesta corrupción en el ámbito de la policía, los temas del famoso asesor presupuestario del entonces presidente Jorge Blanco, Leonel Almonte. Luego de todos esos casos, han habido algunas situaciones esporádicas que se han presentado en el ámbito de la justicia, pero ninguno ha guardado correlación con la cantidad de casos que hoy día está procesando el sistema judicial. Obviamente que incluso se da dentro de un contexto. Tú mencionabas algo importante. Se hizo una reforma importante del Código Procesal Penal. Ese código ya entró en vigencia. El Código Penal todavía le faltan unos 6 meses para que comience a desplegar la plenitud de sus efectos. Pero hay una nueva dinámica que encuentra quizás mucho asidero o fundamento en la propia importante reforma constitucional del año 2010. Reforma que usted fue parte de, bueno, fue de lo que un participante. Usted fue de lo del grupo que diseñó esa constitución, o por lo menos precisamente yo comenté bastante de eso. Yo sí participé luego en el proceso de reforma constitucional en el año 2015 y también tuve el honor de acompañar la iniciativa del presidente Abinader de la reforma constitucional del año 2024, que procuraba, como todos sabemos, fortalecer y ampliar el ámbito de independencia del Ministerio Público, que ya había sido consagrado en esa Constitución del 10. Se dan nuevos pasos, se aleja la designación, que ya no es
de confianza y de libre nombramiento y remoción de la figura cabeza del Ministerio Público, como pasaba hasta la Constitución del año 2024. Y en esta última reforma del presidente Abinader, bueno, pues se establece un régimen de inamovilidad, que no era el que me gustaba, que no fue el que el presidente Abinader sometió originalmente, que era por un periodo de 4 años, la inamovilidad del Procurador General de la República, y lo que quedó plasmado fue la decisión de la Asamblea Revisora de la Constitución, fueron 2. Pero que ahora en agosto debe revisarse entonces. Exacto, cada 2 años debe ser objeto de una renovación. Como todos sabemos, ya es una propuesta del presidente que puede o no aceptar el Consejo Nacional de la Magistratura, que tiene un control sobre esa designación. De manera que son aspectos, volviendo al tema de los litigios, bueno, se trata de esto. Yo creo que lo que vemos en adición a lo que es la vida diaria de la cotidianidad de la justicia son estos casos que muchos de ellos incluso comenzaron inmediatamente después de que el presidente Abinader se instalara en la presidencia. Es decir, son casos que ya tienen varios años, duraron varios años en el Ministerio Público, en todo el proceso de investigación, para fines de procesamiento. El sistema penal tiene una estructura que es la etapa inicial, la etapa preparatoria que le corresponde al Ministerio Público, investigar los hechos, levantar todos los medios de prueba, y cuando esté en condiciones, bueno, pues debe presentar una acusación. Y cuando hace esa acusación, entonces eso entra en una segunda etapa del proceso penal, que es la etapa de la audiencia preliminar, donde un juez de la instrucción va a verificar la probabilidad de que con esa acusación, con esa investigación, con los medios de prueba que están siendo sometidos, bueno, exista la probabilidad de que pueda producirse una condena. Y entonces determinar la necesidad de que eso vaya a un juicio de fondo, que no lo conoce, a diferencia de la etapa de la audiencia preliminar, la conoce un juez de la instrucción. En el caso ya del juicio de fondo lo conocen en materia penal, de naturaleza criminal, lo conocen un tribunal en formación colegiada, es decir, 3 jueces son los que deciden. También en esa segunda etapa del proceso penal, el juez hace un saneamiento de las pruebas que ella pulga de la posibilidad de ese proceso, todas aquellas pruebas que, por ejemplo, las partes señalen que fueron obtenidas sin seguir el principio de legalidad para la obtención de las mismas, las puede sacar, y la decisión puede ser esa: una, determinar que hay méritos para que se produzca un juicio de fondo, o también puede descartar y otorgar un no al lugar a que haya un juicio de fondo, por considerar que la acusación y la prueba no es adecuada o suficiente para que con probabilidad una persona pueda ser condenada en un juicio de fondo. Doctor, por lo escucho, ¿usted entiende que nosotros hemos avanzado en el sistema de justicia dominicano? Yo veo, por ejemplo, la impresión que me da escuchándolo hablar es, usted comenta que eso se da en los casos que estamos viendo en el día a día, pero que realmente está todo cambiando. Vi unas declaraciones de que la justicia ha mejorado un 90% en el tema de sus tiempos y de lo que era la mora judicial y la digitalización de la justicia y todo eso. ¿Hasta dónde es que hay 4 casos? El caso Yetzel, el caso Senasa, el caso de corrupción, y que estos casos uno lo ve 5, 6, 7, 8, 9 años. Creo que Odebrecht terminó en 8 años. Sí. Y hay el resto de la justicia, o es que no es así, que realmente toda la justicia es lenta. Mira, hay cosas que debemos ver de manera separada. Por un lado, vuelvo y te insisto, estos casos 4, 5, 6, 7, 8, que son muy llamativos por las personalidades que hay envueltas, por la naturaleza misma de los casos, bueno, pues tienen una mayor trascendencia y un mayor impacto. Pero paralelamente a esos juicios se están celebrando decenas, centenares de procesos penales todos los días. Al mismo tiempo que se están celebrando estos juicios, lo único que
no tienen la trascendencia y en consecuencia, por eso te digo, el quehacer de la justicia es un quehacer continuo, ininterrumpido, eso no se para. Por otro lado, tenemos que hacer una separación. Los casos penales no es la totalidad de la justicia o del sistema judicial. El sistema judicial procesa también miles de casos de naturaleza civil y comercial, en materia de conflictos sobre la propiedad inmobiliaria, en materia de que toca a los temas contenciosos administrativos, incluyendo los contenciosos de naturaleza fiscal, tributaria, ¿no? En el campo de los tributos internos, en los campos de la administración de los tributos, en el campo de la exterior, de las aduanas, pero también tiene los temas de naturaleza laboral. Es decir, la justicia es amplísima. Tú mencionabas algo muy importante con todo este tema, que realmente es una novedad, de la digitalización de la justicia y del sistema judicial, que ayuda bastante y facilita en muchos Yo creo casos. que hasta el tránsito está en la justicia. Totalmente, sí, claro, por eso es un tema de naturaleza penal. Aquí las infracciones de tránsito, hay otros países donde esos son temas que son de naturaleza contenciosa administrativa. Aquí es de naturaleza penal las violaciones o las infracciones a la ley de tránsito. Pero lo que te decía era con el tema de la digitalización, que se facilita muchísimo que los abogados, por ejemplo, si tienen una audiencia, ayer tenía yo una audiencia y yo estaba desde mi oficina, desde mi salón de conferencia, entraba, tengo acceso a un expediente digital, veo todos los documentos, los puedo subir por esa vía. Entonces eso facilita mucho. Tenemos que reconocer que hay limitaciones y que Santo Domingo, Santiago, las principales ciudades, tampoco son el universo de las personas que se ven involucrados en el quehacer judicial, pero sin duda alguna la introducción de estos elementos tecnológicos en el sistema de justicia, bueno, pues facilita mucho los procesos. Está excluida, obviamente, por el momento, esa fase de los procesos penales, en los procesos penales por vía digitalización, pero el resto de los tipos de procesos, materia civil, materia comercial, en materia contenciosa administrativa, muchos de ellos son resueltos de manera virtual. Se habla del tema de la mora, eso ha sido una de las preocupaciones básicas de la gestión del actual presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, en el hecho de impulsar, ¿no?, de que una justicia tardía puede ser interpretada y es una denegación de justicia, como una justicia denegada. Y realmente a nivel de la Corte Suprema y de muchos tribunales se puede notar en términos de tiempo muchísima mejoría en la solución de los procesos. Antes, en materia de casación, a veces pasaban años y años antes de tener la sentencia que cierra el sistema judicial, en principio, en el ámbito del Poder Judicial, porque se tardaban esta cantidad apreciable de años para decidirse. Y en estos días he visto, y es obvio porque próximamente tendremos convocatoria del Consejo Nacional de la Magistratura, una gran parte de la matrícula de la Suprema Corte actual está sujeta a una evaluación de desempeño. Bueno, pues como parte de eso, hemos visto también que los presidentes de salas en la Suprema Corte de Justicia han mostrado sus estadísticas en términos de que los tiempos de entrada y salida de los casos son mucho más reducidos y de que prácticamente no hay casos que estén pendientes de decisión, salvo los temas ordinarios que hayan llegado de manera más reciente. Es decir, hay una salida, sin duda alguna, mucho más ágil. Y eso es algo que hay que saludar, que hay que aplaudir, ¿entiendes? Yo creo que el sistema judicial dominicano, pues uno puede tener sus quejas, pero sin duda alguna ha tenido avances significativos. Y yo creo que gran parte de eso se debe a una visión que tuvieron una serie de gente en el contexto de una reforma constitucional que fue parte de la salida a la crisis política. Bueno, pues no solamente se ocuparon del asunto de la reelección constitucional inmediata, presidencial, sino que enfatizaron en crear el marco en que actualmente se desempeña la justicia, porque antes de esa reforma, la totalidad de los jueces del país eran electos por el Senado de la República, es decir, por una Cámara
del Poder Legislativo, una sola de ellas, el Senado de la República. Y a partir de esa reforma se crea el Consejo Nacional de la Magistratura, lo integran los 3 altos poderes del Estado y los mismos escogen a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y a su vez, bueno, pues esa reforma también constitucional estableció la carrera judicial, estableció la escuela de la judicatura y hoy día la inmensa mayoría de los jueces, Michelle, que están en el sistema judicial, provienen de la carrera judicial, es decir, salieron de la Escuela Nacional de la Judicatura, que por cierto, una de las personas que más contribuyó al fortalecimiento de esa escuela es el presidente Luis Henry Molina. Sí. Al inicio, y ya recordamos eso, en tiempo de la primera ola judicial que encabezó el magistrado Jorge Suberoiza, quien sirvió para crear y conformar la escuela con la asistencia de Luis Henry Molina fue ese gran jurista dominicano, el profesor Juan Manuel Pellerano Gómez, pero a partir de ahí Luis Henry tuvo muchos años. Y hoy día, sin duda alguna, todo el sistema de justicia en sus distintos niveles está integrado por jueces que han pasado una idoneidad desde el punto de vista técnico y otros parámetros que se toman en cuenta para ingresar al sistema de justicia para poder impartir justicia. Y han entrado en el contexto también de un escalafón judicial que en la medida en que ha ido pasando los años, eso se ha ido respetando y que tiene una importancia enorme, porque en el marco de la Constitución, otro aporte, ya no de la Constitución del 94, que su gran aporte fue la carrera judicial y la creación del Consejo Nacional de la Magistratura, el gran aporte que se da en la reforma constitucional del año 2010 es que las 2/3 partes de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia tienen que ser escogidos por el Consejo de la Magistratura de jueces que provengan de la carrera judicial. Sí, es decir, de jueces que gozan de un régimen de estabilidad, de inamovilidad, que debe ser un gran incentivo para ejercer tan delicada función en un marco de total y absoluta independencia. ¿En el Ministerio Público existe también la carrera judicial? Así es, existe la carrera del Ministerio Público. Este es un logro que empezó al margen... Que yo creo que nuestra actual procuradora es de carrera. Claro, Jenny es la primera Procuradora General de la República que formalmente emana de ese sistema de la carrera judicial que tuvimos y que dio sus primeros pasos a principios de este siglo. Siempre recuerdo con mucho cariño y con mucha afectividad a don Vigilio Bello Rosa, que en paz descanse, que fue Procurador General de la República en la administración del presidente Hipólito Mejía y que fue un gran impulsor del primer estatuto del Ministerio Público y quien sentó las bases para la Escuela Nacional del Ministerio Público, que luego en la continuidad de Estado siguieron profundizando esa escuela los magistrados que fueron designados ya en el gobierno del presidente Fernández, como fue el magistrado Francisco Domínguez Brito, el magistrado Radamés Jiménez Peña, y dentro de esa escuela una directora emblemática de la escuela judicial que inició el proceso que tenemos hoy día en la escuela del Ministerio Público fue la doctora Aura Celeste Fernández, que fue directora de la Escuela Nacional del Ministerio Público, que le correspondió hacer esos procesos transitorios de personas que, aunque no habían salido de la escuela... Ella estuvo en la Junta también. Claro, fue magistrada de la Junta Central Electoral y hoy día ocupa funciones de primerísima importancia en el ámbito del sistema dominicano de la seguridad social, una gran jurista y un excelente ser humano. Y entonces en este campo de la escuela del Ministerio Público, bueno, te digo, existen y siempre van a existir quejas, pero yo que ya casi me aproximo a 40 años en el ejercicio de la profesión, puedo decir que el sistema judicial dominicano en ambas ramas, en el ámbito de los jueces y en el ámbito del Ministerio Público, ha dado unos saltos espectaculares. También otro aspecto que ha dado unos resultados enormes, que recibió también consagración constitucional en la reforma constitucional del año 2010, fue el tema de la defensa pública, un sistema de defensa pública que se puso a cargo de la Suprema Corte de Justicia, los defensores. ¿Y funciona? Eso funciona de una manera extraordinaria y quienes desempeñan la condición de defensores públicos tienen una formación
que nada tiene que envidiarle a ninguno de los ¿Y mejores por juristas. qué dicen que hay tanto preso en las cárceles por falta de abogados? Bueno, Y de que se le dé continuidad a su proceso. puede Son suceder. 27.000 presos que tenemos. Pero recuerda que ahí inciden dos cosas. Ahí existe su defecto. Yo digo, hemos dado pasos de avance extraordinarios. Creo que tenemos muchas cosas de las que sentirnos orgullosos, pero todavía tenemos falencias en el sistema judicial. Una de ellas es esa cultura del tranque, a pesar de que eso no es lo que está concebido en el Código Procesal Penal que entró en vigencia a partir del año 2004, ¿no? Se aprobó en el año 2002, pero tuvo una vacatio legis de 2 años. Pues existe una regla donde la prisión debe ser la excepción, y además esto tiene que ver con disposiciones constitucionales y con compromisos internacionales del Estado Dominicano en el marco del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Entonces, lo que se producen son muchas situaciones anormales que dan lugar a esa cantidad tan extraordinaria de presos preventivos. Esa es una tarea pendiente que hay que mejorar en el sistema de justicia. Y la defensa pública. Pero el problema es que los presos preventivos, eso de la prisión preventiva ahora es, yo digo que es la condena previa. Lo han condenado, sí, pero eso, por eso te digo, esa es una de las grandes falencias que tenemos hoy día y que debe ser objeto de crítica y que tiene y necesita de mejoras importantes. Pero lo otro que te quería señalarle es con el tema de la defensa pública, es que se ha avanzado en la defensa pública, pero obviamente normalmente al Estado, al Poder Judicial no se le dota de todos los recursos, incluso que manda la ley, para cumplir sus tareas, y en consecuencia el número de los defensores públicos son limitados, de manera que, aunque eso ha sido un gran paso de avance, bueno, pues tampoco podemos decir que tenemos un servicio universal de defensa pública, porque materialmente eso es imposible, pero sí se está en la línea correcta, me parece a mí, y se ha ido sin duda alguna avanzando, a pesar de el error con el tema de la prisión preventiva. ¿Usted cree que es un tema de parte de los jueces de aceptar lo que solicita el Ministerio Público, tal vez a veces por la misma presión mediática, o el Ministerio Público también muchas veces, conociendo nuestro sistema de justicia posterior, utiliza la prisión preventiva como medio de siempre solicitar la prisión preventiva como medio de presión? Sí, mira, yo siempre he señalado lo siguiente: el Ministerio Público es una parte en el proceso penal y tiene su visión, tiene su política de cuáles son los asuntos que considera más graves y respecto de los cuales solicita en los cursos de investigación de los procesos penales, solicita las medidas de coerción más drásticas, como también cuando formula acusación solicita las penas mayores. Eso es parte de su política. Ahora bien, el sistema de justicia no está diseñado de manera unilateral. Al lado de un acusador, que es el Ministerio Público, existe una defensa y existe un juez. Y ese juez, sobre todo, es un garante de los derechos fundamentales. Y quien tiene que aplicar los parámetros, quien no debe convertirse en un sello gomígrafo de una acusación por temor de lo que dirán o porque se trate o no de casos que tengan una gran relevancia pública, quien tiene que asumir con toda y absoluta responsabilidad son los jueces. Porque por eso es que a los jueces se les garantiza la inamovilidad, por eso es que se les garantiza una carrera judicial a los fines de que adopten sus decisiones acorde al derecho, tomando en cuenta las garantías de los derechos fundamentales que son, es innegociable, ¿no?, mantener su vigencia y preservar la vigencia de los mismos, porque la razón de ser del Estado constitucional de derecho es precisamente la realización de los derechos fundamentales de las personas, y en la medida en que las estructuras del poder público, incluyendo las estructuras inmersas dentro del Poder Judicial, no cumplan con esa tarea, bueno, pues estamos falseando el ideal constitucional, claro, y los valores democráticos. De manera que yo pienso que aquí, en esa parte, en muchas ocasiones, la responsabilidad la tiene más que el Ministerio Público, que solicita el juez,
que teniendo una escala, bueno, pues en muchas ocasiones, muchas veces atemorizado por el qué decir, porque como dice mi ahijado Miguel Valerio, por trancar, aquí nadie critican al que adopta unas decisiones drásticas. Esas son medidas muy populares. Y en la medida en que se ha ido masificando la información, bueno, pues esto genera una multiplicación de las vías a través de los cuales estas presiones indirectas recaen sobre los jueces, porque una cosa es lo que se diga públicamente y otra cosa es la verdad judicial. La verdad judicial es lo que se puede debatir en un tribunal sobre la base de la acusación, de las pruebas aportadas, no sobre lo que se diga, sobre lo que se piensa, sobre lo que se considere. Entonces, la responsabilidad del juez está en eso que está allí y no en aquello que esté fuera del recinto en el que se debate el teatro judicial. Doctor, qué bueno que tratamos ese tema, porque esto no tiene que ver con justicia, pero sí que es la opinión pública. Y yo creo que estamos viviendo una época ya que la opinión pública ya no es un tema. Ahora usted tiene la opinión pública de los que son afectados. Un padre, un tío, ¿verdad? Esa es una opinión que es la más válida. La opinión pública de la gente en la calle y la opinión de los medios de comunicación que tal vez transmiten una sensación de decirle a la gente lo que quiere oír, o tal vez en algunos casos no dan el mensaje correcto, porque en mi caso creo que la función de un medio de comunicación debe de ser la información veraz. Debe de ser la información veraz. Y pongo el ejemplo del Jet Set porque se dan los tres casos, inclusive se dan más, hasta los casos de medios que hay muchos medios que hacen su rol, pero que tú ves que también están con el tema de las noticias, vamos a decir, la noticia falsa, la noticia manejada y eso. A favor de algún interés o en contra de alguien. Le hago la pregunta porque realmente aquí la gente no conoce la justicia y lo que es realmente la ley. Y pongo el caso del Jet Set porque tú dices, ¿con qué código se está juzgando el Jet Set? Con el código viejo. Porque el nuevo no ha entrado en vigencia. Pero sí, el código nuevo ha entrado en vigencia y se está también aplicando parcialmente. Hay disposiciones, lo que pasa es que vino el tránsito del código y hay algunas disposiciones dentro del nuevo código, que es el que se está aplicando, en el que se hace referencia de que la norma anterior del Código Procesal Penal, en la medida en que le resulte más favorable al imputado, entonces se aplica. Pero se habla de que cuando ocurrió el hecho. Claro, es que sí, cuando ocurrió el hecho teníamos en vigor ese entonces eso no Lo que pasa es que las disposiciones de naturaleza procesal son de entrada inmediata. Entonces, las reglas del proceso hoy día, bueno, esta semana. Pero le vamos a poner un ejemplo que sea ficticio, ¿verdad? Vamos a poner un ejemplo claro por eso. La gente no entiende que, por ejemplo, el homicidio involuntario, porque lo discutí con el padre conversé con un familiar de una víctima. Homicidio, él está de acuerdo con que esa persona no quería que eso se pasara, o sea, él lo ve como un homicidio, que él dejó que el techo se caiga, que no lo reparó, todo eso que usted quiera. Pero él entiende que hay un homicidio involuntario, no voluntario. Y tú preguntas, ¿la pena máxima de 2 años? Bueno, pero es que ahí el código se aplica, o sea, la imputación, y es la imputación esta. Entonces la gente no quiere eso. La que formuló el Ministerio Público porque es la que estaba vigente en el momento en que el hecho sucedió. El Código Penal anterior. Recuerda que el Código Penal nuevo aún no ha entrado en vigencia. Ninguna disposición del Código Penal. Eso es distinto con el Código Procesal Penal, donde hay algunas disposiciones. No, pues yo hablo del Código Penal. Sí, pero hay Código Penal y Código Procesal Penal. El Código Penal es la parte sustantiva, el hecho, Exacto. ¿Qué hecho constituye un delito? Pero pregunta, ¿está preparado los medios de comunicación, los familiares de las víctimas, la sociedad dominicana, para que le digan, ok, es un homicidio involuntario, son 2 años de prisión, poniendo lo peor que pueda ocurrir?
Bueno, ¿está preparado para eso? No es que esté preparado, es que el sistema lo único que puede aplicar es la legislación vigente que corresponda. Eso no quita, por ejemplo, en los debates que se han dado en torno a este caso, está de que muchos de las víctimas se han constituido en actor civil y han presentado su acusación particular. Y a esos mismos hechos del Ministerio Público le han dado otra interpretación, que no necesariamente que estaba taxativamente en el código, pero sí es producto de interpretación jurisprudencial, y entonces se habla de si ese hecho traspasa la imprudencia y se convierte en vez de un homicidio involuntario, en un homicidio voluntario. Es decir, son cosas que se debaten y que surgen en la lógica y en la dinámica de todos los procesos. Es decir, creo que son situaciones que están allí, ¿no? El Ministerio Público, su tesis es que se trató de un homicidio involuntario, pero numerosísimas víctimas sobre ese mismo relato fáctico del Ministerio Público y sobre las mismas pruebas que presenta el Ministerio Público tiene otra interpretación y considera de que ahí no hay, el hecho no se produjo en base a una imprudencia, sino que se produjo en base a un dolo eventual, lo que cambia la naturaleza de la pena que se aplicaría, porque entonces sería la de otra escala diferente al máximo de 2 años, que es el característico para el homicidio imprudente. ¿Eso quién lo va a tener que determinar? El juez cuando se envíe el caso al juez de fondo, porque este juez que está conociendo eso no va a condenar a nadie. Este juez de la instrucción que está conociendo, estamos en la etapa intermedia de ese proceso penal. El Ministerio Público hizo su investigación, la etapa preparatoria, concluyó con un requerimiento conclusivo de que se dicte auto de apertura a juicio. El Ministerio Público ha formulado una acusación. En esta etapa se está evaluando de la suficiencia de esa acusación, de la validez de los medios de prueba en que se sustenta para el juez determinar si hay juicio, que ha lugar a que el caso se conozca en un juicio público, que haya un juicio. ¿Y por qué ser ese juicio? Y que además envíe, ¿no?, cuáles son, depure, ¿no?, todo el tema de las pruebas para aquellos que hayan invocado. ¿Eso es lo que determina el tipo penal? Sí, la acusación, o sea, él va a determinar. Ese juez que dice si es voluntario podría ser que lo dictamine, pero no quita su decisión el hecho de que el juez de fondo le vaya a dar la verdadera calificación. Lo que no puede un juez, sobre todo el juez de fondo, si se envía el caso para que sea conocido en un juicio público, lo que no puede hacer el juez es, si advierte, como está la discusión que se está dando ahora mismo, de que el hecho no es un homicidio involuntario, sino un homicidio voluntario con dolo eventual. Si el juez lo entiende, lo que tiene es que advertir a las partes, sobre todo advertir al imputado, a los fines de que éste se defienda sobre el mismo y invoque las consideraciones del lugar. Lo que se ha visto, y eso es una discusión, quizás el nuevo Código Procesal Penal no tiene la suficiente claridad, porque por una parte uno de sus párrafos habla, en el artículo 305, si habla de presentación de las pruebas, etcétera, pero por otra parte el Código habla de la sencillez de la etapa preliminar, de que se trata de verificar el cumplimiento de las formalidades, más que todo, ¿no?, y de que las pruebas hayan sido obtenidas de manera lícita y que no tiene que entrar a hacer una especie de juicio previo de la acusación, que eso sería suficiente para enviarlo, y otros que sí consideran que puede hacerlo. Ese es el debate actual. En el caso de Yetset, eso es lo que se le ha planteado, sobre todo a nivel de la última audiencia, donde muchísimas víctimas constituidas en actores civiles y que han presentado acusación particular, bueno, pues están invocando, están pidiéndole al juez que cuando se dicta un auto de apertura a juicio, lo haga no sobre la base de que esos hechos constituyen un homicidio imprudente, sino un homicidio involuntario sustentado en la idea de dolo eventual, ¿no?, de los presuntos responsables de estos hechos. Entonces, son cuestiones que se van a dar ahí en el proceso y que es parte de una dinámica. En el caso de los acuerdos, doctor, yo veo básicamente 3 tipos de acuerdos. Usted tiene un acuerdo
en la justicia que se realiza entre una de las partes que podría ser, que es acusada. Te dice a ti, bueno, fulano y fulano cometieron un hecho, uno de los que tiene confiesa y a cambio de declararse culpable y buscar mayor prueba contra el otro, hace un acuerdo. Usted tiene otro tipo de acuerdos que uno lo ve, por ejemplo, ahora con el caso del Jet Set, que es un acuerdo que, vamos a suponer que una familia haga un acuerdo con todos los familiares, con el 100%. Tú dices, bueno, ¿hasta dónde esto es ese otro tipo de acuerdo? Firmó con el 70%, con el 80% de un tipo de acuerdo. Y hay otro acuerdo que es alguien que es un testigo o algo así, que nunca entra al proceso, pero que logra algún tipo de acuerdo con el sistema de beneficio del proceso. Yo quiero mencionarle a usted esos tres casos. Primero, su opinión sobre ese tipo de acuerdo y segundo, la legalidad de todo esto. Sí, primero hay que hacer una distinción en lo que tú estás planteando, porque me imagino que te referías a que ahora en la semana pasada, en el curso del proceso de Jet Set, se anunció que decenas de personas que eran querellantes, actores civiles, pues desistieron porque llegaron a un acuerdo con el imputado. Pero eso es a los fines exclusivamente de resarcimiento civil, no tiene nada que ver con el aspecto penal. Lo que pasa es que la legislación permite que una persona que haya sido víctima y haya sufrido un perjuicio derivado de una infracción de naturaleza penal que la va a enjuiciar un tribunal penal pueda reclamar los daños y perjuicios que se deriven de esa conducta ilícita desde el punto de vista penal, pueda reclamarla paralelamente, accesoriamente a la acción pública en el proceso penal. Eso es una cosa. Puede hacerlo ahí o puede irse directamente a la vía civil, con las consecuencias desde el punto de vista de si hay sobrecimiento o no, hasta que se determine con autoridad de cosas juzgadas lo penal, etc. Pero tiene esa opción de reclamar los daños y perjuicios. Entonces, los daños y perjuicios, eso siempre es totalmente disponible, eso es, se le permitirá bien. Otra cosa es los acuerdos de cara al sistema penal. Yo creo 100% en los acuerdos y en la importancia de los acuerdos. No hay sistema penal en el mundo que pueda soportar la carga de conocimiento de todos los casos. Eso colapsa en todas partes. Entonces, lo digo porque lo dijo el presidente de la Suprema, claro, los acuerdos que el sistema había colapsado. Claro, los acuerdos son necesarios, son indispensables. Ahora bien, los acuerdos se dan dentro del contexto de reglas. Por ejemplo, tú mencionabas situaciones donde una persona que ha sido también copartícipe en los hechos delictivos, sin embargo, decide colaborar con la justicia, etcétera, y en esas condiciones, dependiendo del tipo de caso, el Ministerio Público está facultado por la ley, por el Código Procesal Penal, para asumir lo que llaman, por ejemplo, un criterio de oportunidad. Y el criterio de oportunidad es que, a pesar de que en relación a una o determinadas personas se cumplían todos los presupuestos para un sometimiento penal, sin embargo, esas personas han contribuido de tal manera al esclarecimiento de los hechos, y sobre todo cuando se trata de casos de criminalidad compleja, contribuyen de tal manera a la efectividad y a la pronta eficacia de la investigación, de la persecución penal, y entonces se le, digamos entre comillas, se les privilegia, pero se les privilegia porque han facilitado enormemente el descubrimiento de la verdad y el establecimiento de los responsables. Entonces, ese criterio de oportunidad no es que es algo a lo loco. Eso está sujeto a un control de legalidad por parte de un juez. Es decir, tendrá el Ministerio Público que ir a donde un juez y explicarle por qué esa persona es merecedora de un criterio de oportunidad y que en consecuencia se prescinda de ejercer en relación a él la acción penal y en consecuencia quede libre de... O sea, que un acuerdo de eso lo puede refutar un juez. Sí, claro, el juez tiene que aprobar o no el criterio de oportunidad. Existen otros casos en los que ya otras alternativas de salida, que es lo que llaman el proceso penal abreviado. Entonces, ven acá, mire, ok, estoy de acuerdo
Pero eso es el mismo imputado. El mismo imputado, yo reconozco los hechos, etcétera, y no quiero ya discutir, vamos a un proceso de admisión de los hechos y a un proceso mucho más rápido, porque ya llegamos a un acuerdo sobre la pena. Entonces, mira, si tú me facilitas eso y yo no tengo que estar litigando contigo 10 años, 5 años o 6, ¿entiendes? Y te tocaba una pena de, digamos, entre 3 y 20 años y llegamos a un acuerdo para aplicarte 10 o 12 años o 15 años, pues se hace... se ejerce, ¿no?, ese proceso penal abreviado. Y entonces eso va, y es un juez que también va a observar que se respetan los criterios y los límites que imponga la ley y aplica los mismos. Son salidas alternativas. Y son todas legales. Claro, es que no hay nada que sea al margen. Incluso la filosofía parte que haya muchos casos donde haya una menor trascendencia social de los ilícitos, sobre todo, por ejemplo, en el campo del derecho penal económico, en lo que se privilegia incluso las conciliaciones entre las partes, una serie de delitos en que se crea un ambiente de posiblemente conciliar los intereses, que haya un resarcimiento de las víctimas, etcétera, y que se pueda prescindir bajo otros criterios también más laxos del criterio de oportunidad, porque el criterio de oportunidad se da en dos contextos. En principio, son hechos que no apliquen una pena mayor a 3 años, en principio. Cuando se dan en esos casos grandes, son los casos de criminalidad organizada compleja, en los que se permite y habilita también al Ministerio Público, a pesar de que el hecho sea sancionado con penas mayores a 3 años, se le facilita al Ministerio Público la posibilidad de ofrecer ese criterio de oportunidad. Pero vuelvo, insisto, todo dentro del marco de respeto al principio de legalidad. Es decir, se tiene esa facultad, pero un juez al final tiene que terminar validando y eso no puede provocar que una persona aproveche ese criterio de oportunidad para salirse de un expediente. Bueno, no es para salirse de un expediente. Es que lo que se toma en cuenta allí son cuestiones objetivas. O sea, una persona que se aparte de aportes que haga a el descubrimiento de la verdad. Se trata de casos normalmente, sobre todo los más graves, que se caracterizan por una alta complejidad, por que la forma dificulta los medios de prueba. Entonces, cuando hay una persona que, aunque copartícipe en el hecho ilícito, aporta una serie de datos que permiten descubrir de manera más expedita y con mayor nivel de fundamentación, o sea, cosas que le tomarían muchos meses al Ministerio Público, más de un año, bueno, pues una persona que se arrepienta y diga, mire, yo en realidad incurrí en estos actos, pero yo voy a describir la totalidad de cómo fueron este comportamiento en que yo estuve con mis copartícipes. Y entonces, por eso, el Ministerio Público, en función de ese grado y esa profundidad de esa cooperación, podrá decir, bueno, voy a hacer tiene alternativa, te voy a otorgar un criterio de oportunidad, que es la panacea en ese caso, porque eso te libra de que te presenten una acusación, se prescinde totalmente el ejercicio de la acción penal, pero también puede decir, no, mira, esto fue demasiado grave, tu colaboración ha sido buena, pero la pena que te voy a aplicar, o sea, te voy a aplicar una pena menor, incluso parte de esa pena tú la podrás hacer de carácter suspendida o con prisión domiciliaria. Es decir, hay muchos mecanismos a través de los cuales, bueno, pues crea por un lado, porque si no existen incentivos, entonces las posibilidades de descubrir una gran cantidad de casos, sobre todo ilícitos de gran trascendencia social que se dan en forma asociativa, entonces no hay forma de descubrirlo y de romper con un estado de impunidad en los mismos. Bien, recientemente vi que algo que no conocía, y es que un funcionario le pueden dar hasta 5 años por utilizar los bienes incautados, por ejemplo. Bueno, es que hay una nueva ley que rige la administración y la disposición de los bienes incautados y decomisados. Esa ha sido una de las grandes falencias. Una de las grandes debilidades que históricamente ha operado nuestro sistema penal es que la capacidad de gestionar los bienes que son objeto de decomiso por ser el producto de la comisión de importantes infracciones penales, sobre todo en los casos de criminalidad organizada, ¿no?
narcotráfico, corrupción y otros temas. Bueno, pues esos bienes eran dilapidados, no se establecía un sistema racional de gestión de los mismos, porque los mismos primero quedan en un estado de indisponibilidad, incautados, hasta tanto haya una sentencia con autoridad de cosa irrevocablemente juzgada. Entonces hay una nueva ley que se dictó, estaba prevista esa ley en la Constitución de la República, se habla de que la ley regulará, en el régimen del derecho de propiedad, dice la ley regulará el régimen que se aplicará a la incautación y disposición de bienes producto de los procesos penales y de los juicios de extinción de dominio, que hay una ley de extinción de dominio. Entonces, ¿qué es lo que se procura con esa ley? Desincentivar la conducta de aquellos funcionarios que tenían a su cargo gestionar o administrar mientras se conoce el proceso penal, mientras concluye el proceso penal, gestionar y administrar esos bienes, distraerlos, etcétera. ¿Quién es el encargado de eso? Hay una oficina que se creó que se llama Ocavide. Eso no es la Procuraduría. No, eso se sacó de la Procuraduría General de la República en la reforma de esa ley. La tiene una oficina que se llama Oficina de Bienes Incautados y Decomisados. Incavide. Y es una dependencia, está estructuralmente dentro del Ministerio de Hacienda y tiene un consejo directivo. O sea, el Incavide tiene un consejo directivo que preside el ministro de Hacienda, pero del cual forma parte también el Procurador General de la República o la Procuradora General. Eso era como lo que era el Consejo Nacional de Drogas antes. Bueno, no, para que el Consejo tiene otro tipo de bienes. Y en su momento el Consejo Nacional de Drogas también tenía a su cargo manejar la oficina de custodia y cuidado de bienes incautados y decomisados en los procesos penales. Bien, doctor. Pero ya eso se sacó del ámbito del Consejo Nacional de Drogas porque los bienes, si bien es cierto que una gran cantidad de los bienes que son incautados y decomisados en los procesos penales provienen de infracciones relacionadas con el tráfico ilícito de drogas, sin embargo, provienen de cualquier tipo de infracción penal hoy día. Y en consecuencia, bueno, pues se rompió ese vínculo específico con las agencias que están encargadas en este caso, de la prevención e interdicción en materia de drogas, el Consejo Nacional de Drogas, la Dirección Nacional de Control de Drogas, todo eso se ha quitado de allí. Y se ha tratado de hacer una oficina profesionalizada que pueda gestionar adecuadamente y conservar adecuadamente esos bienes mientras son objeto de decomiso, para fines de posteriormente el Estado resarcirse a través de su venta. Ahora mismo acaba de anunciarse una gran subasta de bienes, una cantidad apreciable de bienes, sobre todo inmobiliarios, que han pasado a la titularidad del Estado como consecuencia de sentencias de condena que han dispuesto el decomiso de esos bienes en provecho del Estado. Doctor, estamos hablando de funcionarios que utilizan los bienes del Estado y vamos a concluir con esto. El caso parece que estamos viviendo ya realmente en otro país, hay una transformación de muchas cosas que no han estado bien. Y concluyamos con la parte del fiscal. El fiscal que ha sido acusado por su propia administración. Yo digo que es un acto sin precedente. El otro día me dijeron, digo yo, pero ¿cómo puede ser que tú vas a crearle un problema a tu propio? Dice, no, lo importante es, lo valioso de esto es que lo haya hecho la misma administración de que él era parte. ¿Qué te opina de todo esto? No, eso me parece a mí que habla bien del proceso que hay en marcha de profesionalización del Ministerio Público. La probidad y el buen nombre, sobre todo en agencias del Estado de esta naturaleza, es clave. Si no hay una entidad de persecución de los crímenes y delitos y que tenga ese nivel de credibilidad, entonces, una de las grandes falencias que tiene todo el ecosistema del sector público dominicano es que todo el régimen de disciplina y control es muy débil. Aquí los mecanismos de fiscalización y control son bastante débiles y todo eso queda así. Bueno, con ese caso hasta la Suprema se pronunció de que no lo podía, parece que alguien recusó al juez y que dijo que no era su competencia. El sistema judicial ha sido ejemplar, el resultado de la implementación de la carrera judicial. Si la cantidad, ha habido decenas de jueces que han sido expulsados del sistema judicial por cometer faltas graves en el desempeño de sus funciones. En algunas ocasiones, esas faltas graves no necesariamente significan un delito, pero en otras ocasiones... ¿Y es la primera vez que ocurre con un fiscal?
Han habido pocos casos que yo recuerde de procesos disciplinarios con los fiscales. Han habido algunos casos. De la trascendencia de este, por supuesto que ninguna. Pero yo creo que habla muy bien. ¿Por qué este caso es trascendente? ¿Por donde estaba asignado ese fiscal? Sí, no, porque es un hecho grave que en una investigación de esta naturaleza y sobre todo en un tema atinente a la corrupción administrativa, un caso de fiscales que están llamados a investigar la corrupción administrativa, bueno, pues que se valgan de presiones si es, una vez constatado todo esto, por supuesto, estamos partiendo en el plano hipotético, si estos hechos que el Ministerio Público está imputado terminan de constatarse en el pleno judicial, sería terrible que queden sin ninguna sanción, porque eso minaría la credibilidad de las instituciones. Es que el tema del cumplimiento de la ética y de la disciplina en la función pública es algo fundamental, no solamente en el campo judicial, en todos los ámbitos del Estado. En la medida en que esto fracasa, entonces las posibilidades de un descalabro institucional son enormes. Entonces yo creo que esto va acorde y le da una coherencia al accionar del Ministerio Público, que persigue a los de afuera, pues también tiene que perseguir los hechos ilícitos que surjan dentro de su propio pueblo. Claro. Y eso es normal y natural, y no habla mal de yo creo que el grueso de la gente que desempeña su función con absoluto apego a la ética y a los mejores cánones. ¿Es cierto que el hecho de que se pruebe esto podría, de este fiscal, todo caso que él haya participado, que se hable de que él se pruebe que él tuvo participación, lo podría dejar sin efecto? No, bueno, lo que se ha querido invocar un poco es que las cosas que él hacía, entonces ya queden contaminadas. Yo creo que no, porque yo creo que todavía, por ejemplo, los casos que están investigados todavía no han sido objeto de acusación. ¿Y hasta dónde él tenía incidencia? Exacto. Entonces, de manera que no tiene por qué para mí venir a señalarse que se debilita una investigación en la que estuviera participando. Obviamente, porque es que hay una regla, y esa es parte de las reglas que controlan los jueces frente a la actuación del Ministerio Público, tanto en la etapa preparatoria, en la etapa de investigación preliminar, en la investigación previa, como en la etapa intermedia del proceso penal. Controlar que la obtención de la prueba haya sido obtenida de manera legal. Entonces, la legalidad de la prueba es algo fundamental. Si la prueba es ilícita, al margen de que se produzca circunstancias no como esta, si es ilícita, tiene que ser purgada, no puede ser tomada en cuenta a los fines de determinación. Yo creo que eso que usted dice, hay que en una gestión eso no tenía precedente, de que la misma gestión persiguiera Así es. Y parece que lo hicieron planificado y todo, porque usted habla de la prueba, pero parece que hasta el dinero estaba marcado y todo. Se produjo una... Sí, bueno, ahí gran parte de lo que he visto en la prensa, ¿no? Está orientado a que se trataba de una figura jurídica que existe, y que originalmente tiene su origen en los temas de perseguir la criminalidad organizada, sobre todo el narcotráfico, que llaman las entregas vigiladas, donde... Que la valida un juez también. Sí, exacto. Se somete al control de un juez, se autoriza a una persona a que entregue los medios que confirman, ¿no?, la actividad ilícita. Entonces, en unos casos, ¿no?, infiltran a un agente infiltrado que se mete dentro de la organización criminal a los fines de desarticularla y saberla. Son medios de prueba extraordinarios que existen, y que ese es un tema que da para 2 programas. Bueno, como diría el doctor Jacín, venga todos los días, doctor. Muchas gracias. Gracias por estar en Síntesis. Gracias por estar con nosotros. A ustedes también, gracias por su audiencia en Síntesis.